En el problema nos piden el tiempo que emplea en pasar completamente por un túnel de 500 metros un tren de 100 metros de longitud, y el cual se desplaza a una velocidad constante. Entonces tenemos que la longitud del tren es igual a 100 metros y la longitud del túnel por dato es igual a 500 metros. Para que el tren pase completamente a lo largo del túnel, la parte delantera del tren, es decir, esta parte, tendría que llegar hasta aquí, de tal manera que la parte final termine de salir completamente del tren. Es decir, si analizamos la parte delantera del tren como una partícula, el tren va a realizar un desplazamiento total de 600 metros. Entonces, dado que tenemos la velocidad del tren y la distancia, podemos calcular el tiempo, que es lo que nos piden. Para ello, como primer paso, vamos a calcular la velocidad del metro en unidades de metros por segundo. Tenemos como dato que la velocidad es de 72 kilómetros por hora. Entonces vamos a plantear la equivalencia de que una hora es igual a 3600 segundos. De manera que esta hora con esta hora se van y solamente tendremos unidades de segundo. Análogamente, tenemos que un kilómetro equivale a 1000 metros, de manera que la unidad de kilómetros que tenemos aquí se cancela con esta y lo que vamos a tener finalmente es la velocidad del tren, pero ahora en metros por segundo. Efectuando los cálculos obtenemos un valor de 20 metros por segundo a la velocidad del tren. Aquí. Entonces nos piden simplemente calcular el tiempo, el cual lo vamos a hallar con la fórmula distancia sobre velocidad. Note que la parte delantera del tren va a realizar un desplazamiento total de 600 metros, porque la condición que nos pide el problema es que lo pase completamente. Entonces la distancia recorrida es igual a 600 metros y la rapidez con la que se mueve es 20 metros por segundo, obteniendo así un tiempo de 600 entre 20 igual a 30 segundos. En el siguiente problema nos hablan de dos partículas que se encuentran distantes 300 metros. Es decir, la distancia de separación entre ellas al inicio es de 300 metros. Y ambas parten simultáneamente del reposo. Eso quiere decir que la velocidad inicial aquí es igual a 0. Y de igual manera por aquí. Velocidad inicial igual a 0. A esta partícula la vamos a denotar como 1. Velocidad de 1 sub 0. Y aquí vamos a llamar velocidad de 2 sub 0. Ambas velocidades iniciales son iguales a 0. Parten del reposo con aceleraciones de 2 y menos 4 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que la aceleración de esta partícula es igual a 2 dirigida hacia la derecha, asumiendo que nuestro eje de coordenadas apunta en la dirección positiva, en la dirección mostrada aquí. Por lo tanto, la aceleración de 1 es igual a 2 y la aceleración de la segunda partícula es igual a menos 4. Quiere decir que esta acelera en esta dirección. Y el movimiento se da a lo largo de la misma recta. Allí el tiempo que tardan en encontrarse. Para ello vamos a usar la fórmula de que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si lo aplicamos para la partícula 1, tenemos que la posición 1 es igual a la posición inicial. Note que si este es el inicio del eje X, la partícula inicialmente se encuentra en el origen. Por lo tanto, X sub 0 debería ser igual a 0.
De igual manera, la velocidad inicial de la partícula 1 es 0 porque por dato parten del reposo. Por lo tanto, la ecuación de la posición de la partícula 1 en función del tiempo será igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como por dato la aceleración es igual a 2, 1/2 de la aceleración sería 1 por el tiempo al cuadrado. Es decir, aquí tenemos la posición de la partícula 1 en función del tiempo. Análogamente, aplicamos la misma fórmula para la partícula 2, donde tenemos que la posición inicial de la partícula en el instante t igual a 0 es igual a 300 metros, tal y como podemos ver aquí en la gráfica. Entonces, la posición de la partícula 2 en función del tiempo es igual a la posición inicial, que vale 300, más la velocidad inicial por el tiempo, pero como parte del reposo, este tiene un valor 0, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Dado que la aceleración de la partícula 2 es igual a -4, 1/2 de la aceleración sería igual a -2 por el tiempo al cuadrado. Entonces ya tenemos la dependencia temporal de ambas partículas y nos piden calcular el tiempo que tardan en encontrarse. Es decir, tenemos que encontrar el valor de t de manera que la posición de 1 sea igual a la posición de 2. Para un valor específico de t ocurrirá esto. Entonces simplemente reemplazamos los valores, la posición de 1 en función del tiempo es igual a t cuadrado y para 2 es igual a 300 menos 2t cuadrado. De aquí podemos despejar el valor de t, enviamos todas las t's al primer miembro y tendríamos aquí que 3t cuadrado es igual a 100. Por lo tanto, t cuadrado es igual a 100. Entonces podemos deducir que el valor de t es igual a 10 segundos. En el problema 49 nos dicen que primero se suelta una piedra desde lo alto de un edificio y luego de un segundo se va a soltar otra piedra, ambas soltadas de la misma altura, es decir, desde la cima de este edificio. Y nos piden hallar la separación entre las piedras 5 segundos después de haber soltado la primera. Note que si la segunda piedra se ha soltado un segundo después, esta primera piedra que se soltó desde la cima de este edificio ha recorrido un desplazamiento durante un segundo donde su aceleración es igual a la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo. Y note que como la piedra se ha soltado, la velocidad inicial en este punto es 0. Por lo tanto, el desplazamiento durante el primer segundo de esta piedra es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, estoy usando esta fórmula. La posición inicial es 0 y la rapidez inicial es 0 porque se soltó. Entonces, como transcurrió un segundo, este desplazamiento es igual a la mitad de la aceleración de la primera partícula. Como la primera partícula desciende bajo la acción única de la fuerza de gravedad, la aceleración es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, el desplazamiento en el primer segundo es igual a 5 metros. También podemos deducir aquí que como ha transcurrido solo un segundo y parte del reposo, cada segundo esta esfera aumenta su rapidez en 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la rapidez que tiene en este instante es igual a 10 metros por segundo. Y aquí se ha soltado a la segunda esferita con velocidad inicial igual a 0 y también bajo la acción de la fuerza de gravedad. Entonces, a partir del instante mostrado, lo que vamos a hacer es calcular el desplazamiento de ambas partículas en función del tiempo para luego hallar la diferencia en los desplazamientos para t igual a 5. Bueno, ya que nos piden la separación después de 5 segundos de haber lanzado la primera, la imagen que tenemos aquí es cuando ya pasó un segundo. Por lo tanto, tenemos que hallar la separación para t igual a 4, porque en esta imagen tomada aquí ya pasó un segundo. Esa sería la corrección que tendríamos que hacer.
Entonces, pueden notar que si a esta la vamos a llamar partícula número 1 y a esta la vamos a llamar la partícula número 2, ambas están bajo la acción de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, la aceleración de la partícula 2 es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado y la aceleración de la partícula 1 también es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos como 10 metros por segundo la velocidad de la partícula 1 inicial. Para este caso, la velocidad inicial de la partícula 2 es igual a 0. Y lo que vamos a hacer con estos datos es aplicar la siguiente fórmula. Para la partícula 1, la cual vamos a llamar un desplazamiento d sub 1 a partir del instante mostrado, es igual a la posición inicial. Para hablar de una posición inicial, lo que tenemos que hacer es asumir un sistema de referencia, un eje coordenado al cual vamos a llamar X, cuya dirección es la que estoy mostrando aquí. Entonces deducimos que para la partícula 1 que se encuentra abajo, la posición en el instante inicial del análisis de movimiento, vemos que es igual a 5 metros. Por lo tanto, X sub 0 es igual a 5. Más la velocidad inicial, que para la partícula 1 es igual a 10 metros por segundo. Más un medio de la aceleración de la gravedad. Como este valor es de 10, un medio sería igual a 5 veces el tiempo al cuadrado. Tenemos aquí el desplazamiento de la partícula 1 en función del tiempo a partir del instante que se muestra en la imagen. Análogamente, para la partícula 2 tenemos que su desplazamiento es igual a la posición inicial. Notemos que en el instante inicial de su movimiento la partícula 2 se encuentra en el origen. Por lo tanto, el valor del X sub 0 para la partícula 2 es igual a 0. De igual manera, con la rapidez inicial parte del reposo, por lo tanto este término también vale 0 y solamente tenemos que el desplazamiento de la partícula 2 en función del tiempo es igual a un medio de la aceleración, que es igual a 5, ya que esta también está afectada únicamente por la fuerza de gravedad, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es efectuar esta diferencia, d sub 2 menos d sub 1, y esto nos va a dar una expresión en función del tiempo. Y lo que finalmente vamos a hacer es que a esta expresión en función del tiempo vamos a reemplazar para t igual a 4. Porque en la imagen mostrada ya pasó un segundo y nos piden para 5 segundos. Entonces simplemente restamos. En este caso diría que es d sub 1 menos d sub 2. Ya que el desplazamiento de la partícula 1 es mayor que el desplazamiento de la partícula 2. Simplemente efectuamos esta resta y vamos a tener la separación de ambas partículas. Entonces tenemos aquí que 5t cuadrado se cancela con esta y la separación entre ambas partículas, es decir, d sub 1 menos d sub 2, es igual a 5 más 10t. Esta es la separación de ambas partículas de manera general en función del tiempo. El problema nos dice que calculemos esta separación 5 segundos después de haber soltado la primera. Es decir, que como aquí ya pasó un segundo, tenemos que reemplazar a esta expresión para t igual a 4. Obteniendo así un valor de 10 por 4, 40, más 5, 45 metros. En el problema 50 nos hablan de un proyectil, el cual he dibujado aquí, es lanzado desde la superficie terrestre, realizando un movimiento parabólico. Imaginemos que la rapidez con la que es lanzado tiene un valor de 5b. Y como por dato se lanza con un ángulo de elevación de 37 grados, tenemos que la velocidad vertical inicial es igual a 3 veces b y en la zona horizontal sería igual a 4b.
Si el desplazamiento horizontal que se logra es igual a 240 metros, podemos hallar una relación entre la velocidad, la cual es constante en la dirección horizontal, el desplazamiento y el tiempo empleado, el tiempo total de vuelo. Decimos entonces que el tiempo es igual a la distancia recorrida entre la velocidad. La distancia recorrida es 240 metros y la velocidad es 4v. Por lo tanto, tenemos que el tiempo de vuelo total es igual a 6 por 4, 24, sería 60 sobre v. Ahora, si tenemos que el tiempo t es igual a 60v, este tiempo es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ahora, recordemos que el movimiento parabólico es un movimiento simétrico. Ello implica que el tiempo que emplea la partícula en subir es el mismo tiempo que emplea en bajar. Por lo tanto, si analizamos el movimiento de la partícula en la dirección vertical, tendríamos algo así. Tendríamos a la partícula que inicialmente inicia su movimiento con una rapidez de 3v y luego de determinado tiempo va a llegar al punto más alto donde su velocidad final es igual a 0. Y en todo momento afecta a la aceleración de la gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado en contra del movimiento. Note que si el tiempo de vuelo total es igual a 60 sobre v, el tiempo que emplea la partícula desde la posición inicial hasta el punto más alto será igual a la mitad de este tiempo. Por lo tanto, el tiempo aquí sería igual a 30 sobre v. Y lo que nos queda aquí por utilizar es la fórmula siguiente, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo, dado que la aceleración en todo momento se encuentra dirigida en contra de la rapidez. Entonces, si tenemos que la velocidad final es igual a 0 por dato, la velocidad inicial la tenemos aquí, que vale 3v, menos la aceleración, que vale 10, y el tiempo que habíamos obtenido, que es igual a 30 sobre v. Entonces, despejando, tendríamos lo siguiente. Aquí podríamos cancelar un 3 con el 3. Y aquí nos queda 10 por 10 es igual a 100. Escribámoslo de esta manera mejor. Tenemos 100 sobre v. Sobre v. Este término lo hemos pasado al lado izquierdo y en el otro lado nos quedó el valor de v. De aquí podemos deducir que 100 es igual a la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, el valor de v es igual a 10. Nos piden hallar la rapidez en metros por segundo con la que fue lanzado, es decir, nos piden este valor, 5v. Dado que el valor de v es igual a 10, 5v sería igual a 50 metros por segundo. Clave C. En la gráfica mostrada tenemos una partícula que describe un movimiento circular uniforme. Y esta se mueve con una rapidez constante de 18 metros por segundo por dato. Halle el periodo en segundos que demora la partícula en dar una vuelta. Como dato nos dicen que el radio de esta trayectoria es igual a 3 metros. Entonces, si decimos que la partícula va a dar toda una vuelta, el tiempo de dar una vuelta es igual al periodo que nos piden. Y recuerde que el tiempo es igual a la distancia recorrida dividido entre la velocidad. Note que para dar una vuelta la esfera va a recorrer toda la longitud de la circunferencia. Y esa longitud la podemos hallar mediante la fórmula 2pi por r. Y la velocidad a la que se mueve es igual a 18 metros. Nos dijeron que el radio era igual a 3. Y simplemente si reemplazamos, 3 por 2 es 6.
sexta aquí y sexta acá, tenemos que el periodo es igual a pi tercios. En el problema 52 nos piden determinar el ángulo girado por un esmeril durante 3 segundos. Y nos dan como dato que el esmeril gira con 1200 revoluciones por minuto. Note que una revolución por minuto, es decir, un RPM, significa que el esmeril va a barrer un ángulo de 2pi, este equivale a una revolución, y va a emplear un minuto. Ese minuto lo vamos a emplear, lo vamos a escribir en las unidades de segundos. De tal manera que aquí tenemos un ángulo barrido de 2pi radianes sobre segundo. Esta es una revolución por minuto. Pero como nos dicen que realiza 1200 revoluciones por minuto, esta sería la rapidez angular, la cual sería constante, cuyas unidades son radianes sobre segundo. Y efectuando el cálculo obtenemos que la rapidez angular es igual a ver, 2 entre 60, 30, 30 por 40, 40 radianes por segundo. Tenemos ahí el valor de W, el cual es la rapidez angular. Ahora recuerde que la rapidez angular significa cuánto ángulo va a barrer en un determinado tiempo. Entonces, este valor es dato y nos preguntan el ángulo que barre el esferil, que es este, en un intervalo de 3 segundos. Por lo tanto, el ángulo barrido nos será igual a W multiplicado por el intervalo de tiempo. Hallamos que W es 40 radianes por segundo. Esto se puede ver ahí nomás con las unidades. Multiplicado por el tiempo, que es igual a 3 segundos. Tiempo con tiempo se va. Y el ángulo barrido queda en unidades de radianes. 40 por 3. El ángulo barrido es 120. Aquí me olvidé de colocar el factor pi. Es 40 pi. Aquí también debió ser 40 pi. 40 por 3, 120 pi. Entonces este es el valor del ángulo barrido en un intervalo de tiempo igual a 3 segundos. Ahora, en el problema 53 nos hablan de un disco que parte del reposo y que realiza un movimiento circular con aceleración angular constante. Digamos que gire en este sentido. Y como parte del reposo, nosotros debemos decir que la rapidez angular inicial es igual a 0. También nos dicen que alcanza 480 revoluciones por minuto en los primeros 10 segundos. Este valor de 480 revoluciones por minuto es una rapidez angular. Esta rapidez angular sería igual a esto, 480 revoluciones por minuto. Quiere decir que en una revolución el disco barre un ángulo de 2pi y nos dicen por cada minuto. Y recuerde que un minuto es igual a 60 segundos. El objetivo de esto es tener la velocidad angular en unidades de radianes sobre segundo. Obteniendo así un valor para W, 6 por 8, 48 por 2, 16 pi radianes sobre segundos. Entonces tenemos aquí la rapidez angular igual a 16 pi. Y ahora podemos utilizar la siguiente fórmula, que la velocidad angular para un tiempo t es igual a rapidez angular inicial más la aceleración por el tiempo. El problema nos dijo que el disco logró alcanzar una velocidad angular de 16 pi radianes
en un intervalo de tiempo de 10 segundos. Por lo tanto, t vale 10. Velocidad inicial es igual a 0, por lo tanto este término se cancela. Y tenemos a alfa multiplicado por 10. Por lo tanto, de aquí podemos despejar el valor de la aceleración angular, quedándonos para alfa un valor de 1,6 multiplicado por pi.